Estimado cuerpo de profesores, compañeros del programa virtual y presencial de teología de nuestro seminario bíblico de Colombia. El título de esta investigación es Implicaciones del concepto de la salvación en Primera de Pedro para el discipulado cristiano. Mi nombre es Guillermo Palacios, tuve la oportunidad de ser asesorado por el profesor Sandro Gutiérrez y la dirección en esta investigación de la profesora Floralba Acuña. El problema del cual se quiere dar solución o respuestas mejor es qué implica ser salvo según Primera de Pedro. Nos apoyamos en preguntas o tratar de responder a los cuestionamientos: ¿qué es ser salvo? ¿De qué se es salvo? ¿Qué caracteriza a un salvo? ¿Para ser salvo se necesita ser bautizado en agua? ¿Sí o no? ¿Qué ocurre con el pasado de el que es salvo? La pregunta alrededor, la pregunta clave gira o es ¿qué significa o implica ser salvo? El objetivo general es conocer en primera instancia el concepto de salvación en la Iglesia Cristiana Confraternidad del barrio La Clarita de Bogotá, en la cual participo yo. Segundo, entender un poco de las implicaciones de la salvación en Primera de Pedro, unir estos conceptos y formular algunos principios para el discipulado cristiano de lo que implica o es ser salvo. El marco de la investigación es de tipo cualitativo en medio de la comunidad de la cristiana La Clarita, de forma explorativa, descriptiva y explicativa. El alcance: tratamos de determinar las implicaciones de la salvación para el discipulado en Primera de Pedro y la población a mayores de 18 años con varios, más de 2 años de cristianos o de práctica cristiana. La muestra fue de 30 personas y se hizo de forma directa por encuesta. Vamos a los resultados. Primero que todo, el concepto de la salvación en la Iglesia Cristiana Confraternidad La Clarita. Se preguntó, ¿qué significa ser salvo? Para muchos, ser salvo es librarse del infierno, es estar libre del pecado, de la condenación, de la muerte, es estar en el hoyuelo de la mano de Dios, entre otras cosas. Se les preguntó exactamente, ¿se considera usted ser salvo, sí o no? Ante eso el 93.3% consideraron sí, nos consideramos ser salvos, y el 6% consideró que no eran o no se entendían, se sentían salvos. ¿De qué son salvos los creyentes? Algunos contestaron que eran salvos de varias cosas: de la condenación eterna, del pecado, de la muerte, de los problemas, de las dificultades, entre otras. ¿Cómo define la salvación? Esta es una respuesta bien importante. Para el 70% la salvación la define como una realidad del pasado, del presente y del futuro. Otro tanto simplemente dijeron es del presente y del futuro, y para otros simplemente determinaron que es del futuro. Se preguntó también si se reflejaba de alguna manera en la vida, y el 70% de manera categórica afirmaron la salvación se debe reflejar o se refleja en la vida presente. Otros simplemente dijeron que la salvación solo tiene que ver con el alma. ¿Cuál es la relación entre el bautismo en agua y la salvación? Ante eso muchos respondieron, con la gran mayoría, que la salvación y el bautismo no tienen nada que ver. O sea, un cristiano puede ser salvo sin estar bautizado. Relacionan el bautismo como un paso de obediencia, como un mandamiento, como una ordenanza de parte del Señor. Algunos consideran que se debe bautizar porque el Señor Jesús dijo, porque se menciona en la Gran Comisión, y porque Pedro dijo: bautícese y recibiréis el perdón de sus pecados, y tú y toda tu familia. En este sentido, algunos consideran la salvación como parte, el bautismo como parte de la salvación. Concepto de la salvación en Primera de Pedro como resultados. Para Pedro, la salvación es un hecho histórico. El hombre se salva mediante la acción de Dios. La salvación tiene relación con la liberación del hombre de su pecado, y la salvación tiene un alto costo. Se debió pagar un precio para la salvación. Términos usados como tal en Primera de Pedro para salvación. Términos como elegidos. Ser elegido
es importantísimo para Pedro y lo presenta como un término importante porque es la selección de una persona, de un individuo, entre una gran comunidad. Otro término es esa herencia, los salvos, como herencia reservada. Eso es lo que se tiene derecho cuando alguien muere, se le ceden todos sus derechos, todas sus propiedades, pero también todas sus obligaciones a sus herederos. Y eso es lo que tienen los salvos, una herencia particular, heredada. Y esa herencia tiene como principio que es imperecedera, incontaminada e inmarcesible, que permanece, que está segura y que no tiene forma de ser. Otro término es el término de ser rescatado. El cristiano ha sido rescatado de la antigua manera, de la manera que tenían los antepasados, de la forma que tenía. Es muy importante para Pedro como tal ese término al referirse o término usado para la salvación y los salvos en primera de Pedro. El siguiente término es salvación o sotería, que es la liberación moral y espiritual de la persona, esa forma particular de ser salvo, de esa manera particular de ser salvo. En el Antiguo Testamento tenía que ver con la liberación de las limitaciones, por ejemplo, de los problemas, de los enemigos, de la enfermedad. Pero en el Nuevo Testamento el uso religioso de una liberación es una liberación moral y espiritual. Un término más es salvar o diososo, que está allá en primera de Pedro capítulo 3 versos 20 y 21, que da a entender, y fue el término también usado por mi Señor Jesucristo cuando quiso decir, mejor, dijo lo que Él vino a hacer, que Él vino a salvar. Y uno más, que es salvo, salvo, usado en referencia y haciendo similitud y trayendo a memoria el hecho de el arca de Noé, el diluvio y cómo 8 personas fueron salvas, se salvaron a través del agua, aunque el agua era la que llevaba a la muerte a los demás, pero como esa agua flotó a el arca para que fueran salvos. Perícopas sobre salvación en primera de Pedro. Tenemos varias perícopas. Primero que todo, la naturaleza de la salvación. Esa naturaleza tiene una implicación importantísima, y es que tiene esperanza y santidad para los hijos de Dios, y tiene una expectativa. La naturaleza para los salvos tiene que ver en algo particular como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una perícopa más que usamos o que tratamos en este estudio es segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 al 8, que tiene que ver que la salvación implica alimentarse y edificarse, alimentarse y desear como niño recién nacido la leche no adulterada, alimentarse para crecer y para fortalecerse espiritualmente y fundamentarse sobre la piedra que es Jesucristo. Una más es Cristo como ejemplo de padecimiento de los salvos. Este es bien importante, teniendo en cuenta cómo Cristo fue fiel en sus padecimientos, y como tal el cristiano debe ser fiel y afrontar los padecimientos de manera singular. Así como Cristo, siendo justo, padeció injustamente, el cristiano no está exento de padecer o de tener sufrimientos, y que debe gozarse en medio del sufrimiento. Uno más es que los salvos viven y sirven como hijos de Dios, como hijos de Dios. El ser salvo no es simplemente ser salvo, sino debe vivir y servir como hijos de Dios. Nos exhorta como tal a tener una vida privada de oración, pero de igual manera pública, y los salvos deben vivir y servir como hijos de Dios. En primer lugar, menciona ser hospitalarios, sin murmurar, particularmente a los cristianos que venían en peregrinación. Y también más adelante usa otros términos con respecto a los dones, que dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, sirve o administra, que sea conforme al poder de Dios. Y una última perícopa para mencionar es
que los padecimientos del salvo glorifican a Dios. Los padecimientos del salvo glorifican a Dios. El cristiano, el ser salvo, no lo exime de padecer persecución ni sufrimiento, recordando que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, dice, como reposó sobre el Señor Jesús en medio de los padecimientos. Los cristianos como tal, ser cristiano es una evidencia de que somos discípulos de Cristo, y como resultado de esto, si padecemos alguna aflicción por hacer buenas obras, debemos regocijarnos por el poder para poder participar en los padecimientos de Cristo. Rápidamente, haciendo una síntesis de la salvación en 1 Pedro, debo decir que la salvación se fundamenta, o está fundamentada en Cristo. La salvación fue anunciada por los profetas. La salvación tiene un costo. La salvación implica desechar lo malo y desear lo bueno. Y el salvo no está exento de padecer o de tener dificultades. Bien, vamos a las implicaciones de la salvación para el discipulado cristiano. Estas implicaciones tienen que ver con que la salvación proviene de Cristo. Cristo es la fuente, es la base, es el resultado de la actividad de Dios a favor del hombre para la salvación. Y la salvación implica alimentarse espiritualmente. Es muy importante el salvo alimentarse espiritualmente de la leche no adulterada y sentarse y afirmarse sobre la piedra que es Jesucristo. También la salvación implica reconocer el pago realizado por o para También la salvación implica reconocer el pago realizado para ser salvo. El precio de la salvación fue pago a través de la sangre de mi Señor Jesucristo, una sangre preciosa, sin mancha, inmaculada, algo que no es perecedero. Ese fue el precio. Y ser salvo implica aceptar, reconocer el pago realizado. La salvación va a ser completa también, total, absoluta, en la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Va a ser y tener la absoluta consumación con el regreso del Señor Jesús en su segunda venida. Y los creyentes son salvos, es algo importantísimo. ¿De qué son salvos? Los creyentes son salvos del pecado y de la caída. Ese es algo muy, pero muy importante para tener en cuenta. Definiciones como tal de la salvación allá en 1 de Pedro, lo encontramos en la página 50 en adelante, y tienen que ver con tener esperanza y santidad, disfrutar del gozo en medio de las pruebas y el sufrimiento, creer en el Evangelio, desechar lo malo, desear lo puro, estar fundamentado en Cristo, ser renacido de simiente incorruptible, de algo que no es perecedero, de algo que no pasa, aceptar el pago hecho por Cristo en la cruz del Calvario a través de su sangre. También ser salvo, define Pedro que es ser sobrio y esperar hasta que Cristo o cuando Cristo venga. Y también ser salvo implica ver a Cristo tal como Él es, ver a Cristo tal como Él es. Eso es muy importantísimo. Un concepto o un término que debo pasar por alto antes de terminar es que el bautismo es el bautismo en agua con relación a la salvación. El bautismo como tal es la práctica de rociar, sumergir o derramar agua como acto de iniciación en la vida cristiana. El bautismo como tal, debemos tener claro, es un paso de fe, tiene carácter sagrado porque es ordenado por Jesús, y tiene carácter simbólico porque se muere al pecado y se resucita en un sentido escatológico. Como tal, para finalizar, las características de la salvación es tener esperanza y santidad, vivir con gozo en medio de las pruebas, tener una vida en comunión con Dios, vivir no por lo temporal, sino por lo eterno, por lo que viene más, y vivir y servir como hijos de Dios. Deben recordar los salvos, por lo tanto, que frente a su pecado, el pecado quedó atrás, deben ahora desechar lo malo
que el pasado no afecta al creyente en su relación con Dios y toda deuda o culpa del pasado ya ha sido pagada. Como tal, la conclusión y como aportes, la salvación es producto de la obra de Cristo, fue anunciada por los profetas, comienza en el nuevo nacimiento y será perfeccionada en el regreso de Cristo, es una herencia caracterizada por lo incorruptible, inmaculado e inmarcesible, y el Salvador es ejemplo, o sea, mi Señor Jesucristo es ejemplo de sufrimiento para los salvos. Muchas gracias por sus aportes para enriquecer, o sus inquietudes para enriquecer el tema.